Muy buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga a todos. Queremos saludarlos en esta mañana dándole gloria a nuestro Dios por permitirnos una vez más compartir su palabra en este último día de esta semana. Vamos a entregarle la próxima también, vamos a darle gracias por esta que estamos finalizando hoy y decirle: Padre, aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestros temores, nuestras angustias, todo lo que podemos vivir. Así que hoy les invitamos, mis hermanos, para que su oración sea entregándole cada área de su vida al Señor y podamos descansar en Él y también darle gracias. Vamos pues a orar. Precioso y maravilloso Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios, por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Te damos gracias, Dios, por estar siempre a nuestro lado, ser ese Dios incomparable. Eres ese Padre que estás allí todo el tiempo, mi amor, incondicionalmente, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades. Allí estás tú, Señor, para bendecirnos. Quiero entregarte la vida de cada persona, Dios, que hoy se une a esos devocionales, Dios, aquellas personas que se les comparte esta palabra, bendíceles donde quiera que estén, guárdales, fortaléceles en medio de sus debilidades, Señor, y trae la paz a aquellos que han perdido, Señor, esa tranquilidad de sus corazones. Hoy creemos que tu gloria descenderá y que toda situación difícil por la que pasemos será temporal contigo, porque tú tienes cosas más grandes preparadas para nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. Vamos a el Salmo 56, el versículo 3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. Estoy leyendo la Reina Valera 1960. Se la quiero leer también en la nueva traducción viviente. Y dice así, dice: pero cuando tengo miedo, en ti pondré mi confianza. El salmista está declarando que hay momentos de miedo, que hay momentos de temor, pero la decisión que toma él es de confiar en el Señor. En el día que temo, yo en ti confío. En el día de mi temor, está declarando el salmista: pero cuando tengo miedo, en ti pondré mi confianza. Y es realmente la salida que tenemos, mis hermanos, al miedo, al temor, a la situación que a veces es un poco difícil para cada uno de nosotros, pero que siempre está el Señor allí. Y el título del devocional de esta mañana es: tres cosas que se generan por el temor. Tres cosas que se generan por el temor. Y número uno, la primera cosa, la primera situación que se genera a causa del temor es la indecisión. Y esto, mis hermanos, sé que muchas de las personas que están escuchando este devocional saben que en su vida hay indecisión a causa del temor. No se toman decisiones a causa del temor, porque casi siempre se está allí temiendo que algo malo pase, que las cosas no salgan, que las cosas no funcionen. Bueno, tantas cosas que hace que en muchas ocasiones aplacemos los planes de Dios, el destino de Dios para nosotros, por el temor, por el miedo, por esa incertidumbre, por ese pensamiento que nos embarga muchas veces, que nos llena de angustia, desespero, que nos lleva siempre a pensar en lo peor, que lo peor puede pasar y entonces ¿qué voy a hacer? Y empieza esa lucha en la mente. Sé que uno de los puntos claros, mis hermanos, y fundamentales donde el temor funciona es la mente, y es allí donde tenemos que trabajar. O sea, ganar las batallas de la mente es muy importante. Es un tema que hemos compartido en otros devocionales: el ganar las batallas en la mente, el poder desatar nuestra mente, la liberación de nuestra mente. Mis hermanos, cuando uno logra esto, la vida a uno le cambia. Se lo digo por experiencia personal. Para mí fueron muchos años de luchas en mi mente, de temores, de cosas, una mente que realmente estaba perturbada todo el tiempo, pensaba solo lo malo, las cosas que podían suceder, bueno, cantidad de situaciones, pero Dios un día me pudo hacer libre, liberó mi mente y de allí pude tener tranquilidad y pude desarrollar la confianza en el Señor. Entonces, una de las cosas que hay que hacer, mis hermanos, es la liberación, no olvide esto, de la mente, de los pensamientos. Es un área bien importante que Dios nos dará la oportunidad de guiarles también, de ayudarles en ese proceso de libertad de la mente, porque es necesario hacerlo. Número dos, lo segundo que sucede a causa del temor es la incredulidad. El temor va ligado a la incredulidad. Uno nunca teme que le pase algo bueno, no, uno siempre teme que le pase algo malo. Entonces el temor no le permite a uno creer en las cosas buenas de Dios. El temor no le permite creer que Dios nos va a sanar, que Dios nos va a bendecir para pagar esa deuda. El temor no permite eso. El temor lo que lleva a pensar es que me voy a morir de esa enfermedad, es que no voy a tener con qué pagar esa deuda, que voy a perder mi casa. El temor nos lleva a ser incrédulos. O sea, van ligadas las dos cosas. El temor y la incredulidad van juntas. Por eso
eso es tan importante derribar el temor, porque en el momento que el temor, puedo desarraigar el temor de mi vida, de mi mente, voy a tener la capacidad de creer, decirle: Dios, yo confío en ti, yo sé que esta situación es pasajera, este diagnóstico que me dio el médico, esos exámenes médicos, sí, esos exámenes médicos que salieron malos, Señor, tú vas a revertir ese diagnóstico, y todo esto lo hace la fe. El temor le lleva a decir: me voy a morir, mi mamá se murió a esa edad, mi hermana mayor se murió a esa edad, le empezó el dolor, le empezó el tumor, cantidad de cosas, y la persona de hecho se muere antes, porque el temor empieza a generar que ya se va a morir, que ya va a tener que estar bajo quimioterapia, una cantidad de pensamientos que el enemigo usa para tener la gente oprimida. De hecho, hay gente que está enferma de manera psicosomática, o sea, físicamente no tiene nada, pero el temor que su mente tiene le lleva a tener síntomas como si estuviese enfermo. Hemos tenido muchos casos como esto, personas que nos han dicho: mire, tuve todos los síntomas y yo pensé que tenía diabetes, y todo el tiempo pensé que tenía diabetes, y yo bebía y sentía que tenía diabetes y me daba esto, y yo miraba en internet las personas que tenían diabetes, pero no me atrevía a hacer el examen porque yo sabía que tenía diabetes, pero vivía todas las cosas, o sea, todos los síntomas de un diabético lo vivía esa persona. Cuando se hace el examen después de mucho tiempo, se da cuenta que no tenía rastros de diabetes. O sea, todo ese tiempo que sufrió, que pasó por los síntomas, que vivió todo lo que vivió, estaba en su mente. Y eso es algo tremendo, mis hermanos. Por eso la libertad de los pensamientos es fundamental en un proceso de liberación personal. Es muy importante esto. Entonces, lo primero es la indecisión. Siempre el temor nos lleva a ser indecisos y no tomamos decisiones, toda es una indecisión: ¿será que sí, será que no? De momento nos comprometemos o de momento nos animamos, pero después dicen: no, mejor no, dejemos así. Lo segundo, la incredulidad, no nos permite creer en Dios. El temor es un obstáculo grandísimo para creer en lo que Dios puede hacer. Decimos creer en Dios, sí. La Biblia dice: tú crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, no solamente es creer en Dios, es creerle a Dios. Es decirle: Dios, yo confío en tu palabra, tú me has dicho y me has prometido y tú me cumples, pero el temor no permite, porque el temor siempre nos lleva a vivir cosas que no existen, pero que realmente son malas, y nos lleva a no ver un Dios bueno. Y lo tercero, la angustia, mis hermanos. Lo tercero que pasa a causa del temor es la angustia, el desespero, el desasosiego, esa opresión en el pecho, esa sensación allí todo el tiempo de desespero, de angustia, de cosas, mis hermanos, que afectan la salud. El temor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el temor, siempre lo hemos compartido, es una fe negativa. Lo que temo, de hecho el mismo Job dijo: lo que tanto temía se me ha cumplido. O sea, estoy viviendo lo que tanto temía. Sé que hay personas que lo han compartido también, y lo hemos hablado en otros devocionales, personas que han vivido lo que tanto temían, el miedo que más tenían se les ha cumplido. Entonces, ¿por qué no cambiarlo por fe? Siempre lo hemos compartido también. Pero aquí, mis hermanos, es como el temor nos lleva a vivir una angustia, cosas que no han sucedido realmente, lo estamos viviendo como si ya estuviese pasando, porque el temor lleva a eso, a una angustia, a un desespero, a no ver claridad en nada, a ver solo lo malo, a ver que mi matrimonio ya no tiene esperanza, de que mis hijos están perdidos, que me van a llamar a decir que mi hijo está muerto, que me van a llamar a decir que no van a me dar más trabajo. Bueno, cantidad de pensamientos que afectan la vida de las personas. La angustia, entran en depresión, entran en enfermedades, mis hermanos. La vida, la calidad de vida ya no es conforme a lo que Dios quiere, porque se vive en un temor a todo. Hay personas que viven el temor de salir a la calle porque en su mente dice que les va a pasar algo, que los van a robar, que un carro se va a accidentar, que se van a morir, que algo va a suceder, que les va a dar un infarto. Hay personas que tienen ese temor todo el tiempo del infarto, y cualquier cosa que sienten en el cuerpo automáticamente lo relacionan con el infarto, con un derrame, y el temor le roba la calidad de vida, mis hermanos. No podemos permitir esto. Pero una de las cosas que el Espíritu Santo nos ministraba cuando preparábamos esta palabra de parte de Dios es que mientras no haya la libertad de la mente, muy difícil que podamos ser libres del temor. Y el temor lleva a esto, a la indecisión, a la incredulidad y a la angustia. Pero el temor, mis hermanos, se incuba, no sé si es la palabra correcta, en la mente, en los pensamientos. Si yo logro desatar mi mente, si yo logro desatar mis pensamientos, si yo logro liberar mis pensamientos con el poder de Cristo, esto no va a tener cabida, mis hermanos, ni la indecisión, ni la incredulidad, ni la angustia, ni el temor, nada de eso, porque empezamos a someter los pensamientos
a la obediencia de Cristo, empezamos a tener gobierno de Dios en nuestras vidas para tener el control de lo que pensamos, de filtrar lo que pensamos, de gobernar lo que pensamos. Ya no nos volvemos en el basurero del enemigo, mis hermanos, porque lo que muchas veces hay que nuestra mente es toda esa cantidad de pensamientos que nos bombardean, personas que no duermen porque toda la noche están angustiados pensando qué voy a hacer y no llegan sino cosas malas y llegan las 3, 4 de la mañana y no han podido conciliar el sueño para levantarse a las 5 porque están pensando, porque están temiendo. Mis hermanos, hay algo, es que en estos tiempos donde las cosas quizás no son claras para muchos, es donde más tenemos que confiar en el Señor y decirle: Dios, mi vida no es clara ahora, pero en los cielos mi vida sí es clara contigo. O sea, es entender que Dios tiene el control de nuestras vidas y que Dios tiene un plan A, B, C. Con Dios siempre hay un plan nuevo. Aquí lo que necesitamos es ir a su presencia y decirle: Dios, yo te entrego este temor, renuncio a él, someto mis pensamientos, porque es allí donde se fortalece el temor en mi vida, en mi mente, en mis pensamientos, en lo que está allí todo el tiempo pensando. Quizás viene de una herencia, quizás usted viene de familia que todo giró en torno al temor, nunca decidieron nada en la vida, nunca avanzaron en la vida, nunca tomaron una decisión en la vida, porque siempre el miedo les llevó a decir: no lo haga, porque qué miedo, de pronto no funciona. Y yo quiero decirle, gente que se siente fracasada por esto, por la indecisión, por no haber tomado decisiones guiados y guiadas por el Señor, y hoy de pronto dicen: dejé pasar esa oportunidad. ¿Por qué? Porque tuve temor. Así que, mis hermanos, ese es el mensaje de parte de nuestro Dios. Esas son las 3 cosas que se generan por el temor en nuestras vidas: la indecisión, la incredulidad y la angustia. Vamos a renunciar a esto en el nombre del Señor Jesucristo y le decimos, mis hermanos, nosotros lo podemos entender porque lo vivimos, pero también podemos contarles un testimonio de que Dios sí liberta el alma, que Dios sí liberta la mente y que Dios sí nos hace libre del temor para vivir en paz. A pesar de la tormenta, a pesar de las dificultades, podemos decir: Dios, en ti confiamos. Así que ese es el mensaje. Vamos a orar y le damos gracias a Dios por esta mañana. Padre precioso, te damos gracias por darnos la oportunidad, mi amor, de compartir tu palabra. Gracias, porque sé que el temor, Señor, se incuba en nuestra mente y de allí nos gobierna, Dios, nos lleva a ser indecisos, a ser incrédulos, a vivir angustiados, Dios. No nos permite avanzar en la vida, pero hoy decidimos avanzar. Hoy decidimos renunciar al temor en el nombre de Jesús. Hoy renunciamos a todo espíritu que afecta a nuestra mente, que está allí incubado a través de pensamientos negativos, a través de pensamientos malos, de cosas malas que pensamos que nos van a pasar a nosotros y nuestras familias, que nos va a ir mal, que nos vamos a morir, que a nuestra familia le va a pasar algo malo. Dios, hoy renunciamos a eso y creemos en las cosas buenas que tú has preparado, Dios, porque tu palabra dice que cuando tú creaste el mundo, tú viste que todo era bueno, Dios. Así que creemos que todo lo que tú has creado para nosotros es bueno y que todas esas cosas las preparaste para nosotros a través de Jesucristo. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, y muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esa es la palabra de parte de Dios en esta mañana. El Señor, después de haber ministrado su corazón, necesitamos esa libertad. Y bueno, como les compartí ahorita, es el tiempo de ser libres desde la mente. Si logramos tener esa liberación de la mente y los pensamientos, vamos a ser libres de muchas más áreas. La palabra que Dios nos ha dado. Y estamos orando, mis hermanos, para apoyarles en esto, en personas que se sienten identificadas con este tema del temor, con el tema de la mente, para hacer un proceso de liberación. Próximamente estaremos compartiendo de qué manera lo vamos a hacer, para que estén muy atentos y las personas que se sientan interesadas en recibir la ayuda de la libertad de sus pensamientos y de su mente. Así que ese es el tema, mis hermanos, y bueno, oramos a Dios para que podamos llevar a cabo todos esos proyectos, esos proyectos de Dios. Les vamos a recordar nuestras redes sociales: en Facebook, Rec de Vida, a través del canal de YouTube, Rec de Vida para el Mundo. Recordarles que esta tarde tenemos el servicio virtual, no se lo pierdan, es un tiempo precioso, así que estén muy atentos después de las 5 para que reciba la palabra de Dios, para que sea edificado, edificada y podamos seguir avanzando conforme a la voluntad de nuestro Dios. Así que esa es la invitación. También a través de la línea WhatsApp 312-779-6532 te pueden compartir su testimonio, petición de oración o si quiere ser parte de nuestros devocionales. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Desde ya deseamos una semana de bendición. La próxima semana declaramos que será conforme a la gloria del Señor, libres del temor, libres de las ataduras de la mente y creyendo en su voluntad perfecta para nosotros. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.